Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Iniciamos nuestro programa Ñandi Yarañe. Estamos en este domingo, ya en el 33º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos prácticamente llegando a la meta, por decir así, porque después de esto celebramos muy dentro de poco a Cristo como Rey de nuestra propia historia. Hemos hecho ya un camino, 33 domingos. Por lo tanto, aquí ya tenemos que hacer como una síntesis. Hoy la palabra de Dios se nos presenta de esta manera, nos ofrece esta gracia al Señor para que pensemos, para que volvamos a reflexionar y tener ya los frutos, ¿verdad? Tendrían que ser los frutos maduros de un caminar y de un proceso cristiano. Hoy escuchamos en la primera lectura del profeta Malaquías. Estamos en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Los iluminará el sol de justicia. ¿Se dan cuenta que ya estamos comenzando a apuntar a esta fiesta de Cristo Rey? ¿Quién es el que nos va a iluminar? ¿Quién es el que nos va a recoger dentro de su reino? ¿Quién es el Rey de nuestra propia historia, el Rey de nuestra propia vida? Y ciertamente nosotros lo entendemos muy bien, es el Señor, es Dios mismo, es Cristo, ¿verdad? Cristo, el Rey del universo. Escuchemos Malaquías 3, 19, 20. Miren que llega el día, ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Ese futuro día los quemaré y no quedará de ellos rama ni raíz, dice el Señor Todopoderoso. Pero a los que respetan mi nombre los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus alas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Bueno, escuchen, queridos amigos, queridos hermanos, cómo nosotros leemos a Malaquías aquí con su mensaje que es tan interesante, porque dice que nos iluminará a nosotros el sol de justicia. En nuestra introducción decimos que dentro de poco celebramos, ¿verdad?, la fiesta de Cristo Rey. Por lo tanto, ¿quién es el que va a iluminar? ¿Quién es este sol de justicia? ¿Quién es el que está en medio de nosotros y hoy nos reúne para que podamos nosotros también construir este reino de Dios, esta nueva sociedad? Es lo que el Señor hoy nos propone, es lo que el Señor hoy nos quiere regalar. Pero dice al mismo tiempo, recuerden, que este día que va a llegar será, dice, ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Es decir, que aquí también implica reconocer, saber que siempre será un tiempo de lucha, un tiempo de dolor, un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar peleando, tenemos que estar buscando las posibilidades para salir adelante. Nosotros no podemos lanzar todo, ¿verdad?, todo el fardo, como solemos repetir, sobre una acción mágica, sobre una acción externa que venga a liberarnos y que venga a salvarnos, ¿verdad? Más bien aquí Malaquías insiste que llega la gracia de Dios. Malaquías insiste que está la presencia de Dios, pero que esa presencia de Dios llega como ardiente como un horno, es decir, con esa capacidad y con esa fuerza de juzgar, con esa fuerza de recordarnos, de decirnos, eso es más importante todavía, ¿verdad? Como resultado de todo lo que uno va reflexionando y todo lo que uno va viendo dentro de su historia y dentro de su camino. Por lo tanto, el día que llega es ardiente como un horno, con la fuerza, ¿verdad?, de ese horno de purificar. Así va a llegar. Después nos dice también al mismo tiempo, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Arrogantes y malvados. Aquí nos van clasificando las clases de personas y dentro de ellas, si nosotros también por ahí estamos entrando, personas arrogantes o personas malvadas, arrogantes, ¿verdad? Aquel que no se inmuta mucho con la realidad de los que están alrededor,
o que quiere ponerse por encima siempre de los demás, por aquellos que están alrededor suyo. Entonces uno se vuelve arrogante, como diciendo, bueno, yo siendo ay pendabutebe, shemon burmiente, mañana venderé todo lo que ustedes quieran, pero siendo ay ni namba apomo ay pendabutebe. Cuando arrogantes y malvados serán la paja, serán la paja. Esto también es muy interesante porque si estamos lanzándonos hacia este nacimiento y la llegada del niño Dios, este tiempo de Adviento nos dice que justamente estos arrogantes y malvados serán arrojados a la paja, serán la paja. Es decir, todo aquello que no sirve para la construcción del reino de Dios, lo único que puede servir es para basura, para paja, es una paja, para ser incendiado, para ser aniquilado de cierta manera. Porque en el reino de Dios lo que necesitamos va a ser siempre un compromiso real, un compromiso de parte nuestra, un compromiso de cada uno de nosotros donde cada uno se empeñe, se esfuerce, luche, ¿verdad?, por hacerlo mejor. Ahora nos dice también la palabra de Malaquías, ese día futuro, los quemaré y no quedará de ellos rama ni raíz. Ese día yo los quemaré. Aquí no en un sentido negativo, ¿verdad?, de dolor, de angustia, o en un sentido de que yo no te quiero y te hago desaparecer, sino que cuando nos está hablando de que Malaquías, a través de su profecía, nos dice que Él nos quemará, los quemaré, y no quedará de ellos rama ni raíz, es esa gran responsabilidad de la purificación que necesitamos para ofrecer lo mejor también de nosotros mismos. Dios nos necesita purificados, Dios nos necesita limpios, Dios nos necesita con las ganas, con las fuerzas verdaderamente de afrontar, de luchar, de empeñarnos totalmente. Por eso dice, ese día los quemaré, es decir, Dios mismo nos va a purificar y no quedará de ellos rama ni raíz. Todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, entonces tiene que desaparecer, dice el Señor Todopoderoso. Pero a los que respetan mi nombre los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus heridas. A los que respetan mi nombre. ¿Qué significa para nosotros respetar el nombre del Señor? Respetar el nombre del Señor significa conocer. Identificarnos, conocer la identidad de Dios, identificarnos con esa identidad del Señor. Por eso nos está hablando del respetar el nombre de Dios. ¿Será que nosotros conocemos verdaderamente o no estamos respetando el nombre de Dios cuando cambiamos, ¿qué cosa? La propia identidad de nuestro Dios. Y aquí, al respetar el nombre de Dios, nos alumbrará el sol de justicia que sana con sus alas. Aquí entonces es donde viene la intervención de Dios, la acción de Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Porque aquí, cuando Dios entra, con la fuerza de su nombre, nos alumbra y es como ese sol que sana todas nuestras heridas. Y volvemos así enseguida con más Ñande Yarañe Dominical.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañé Dominical. Estamos, queridos amigos, en este 33º domingo del tiempo ordinario, en que la palabra de Dios, ahora esta segunda parte, esta segunda lectura, la tomamos de la segunda carta que escribe Pablo a los de Tesalónica. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, 7 al 12. Quien no trabaja, que no coma. Quien no trabaja, que no coma, nos va a decir San Pablo en este domingo. Vamos a ver entonces el grado de responsabilidad que cada uno tiene que ir asumiendo dentro de su propia comunidad, dentro de su propia sociedad. Nos dice esta carta de Pablo: ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado. Ganado porque nosotros hemos trabajado, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho, pero quisimos darles un ejemplo para imitar. Cuando estábamos con ustedes les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada. A esos les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y se ganen
el pan que comen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses nos insta y nos llama la atención, ¿verdad?, para que estemos siempre dispuestos al trabajo, pero no el trabajo simplemente material, ¿verdad?, del trabajo, haré hacer trabajo de oficina, haré hacer trabajo de carpintería, haré hacer trabajo no sé dónde. Cada uno tendrá un lugar, un puestito donde trabaja manualmente, es decir, para mantenerse, para mantener la familia, para ganarse un poco el pan de cada día. Y por eso dice, ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar, no vivimos entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado. No pedimos un pan sin haberlo ganado. Queridos amigos, esto es tan importante, porque aquí entonces se está refiriendo a una evangelización total, a una apertura, ¿verdad?, hacia Dios, a una apertura de lo que nosotros podemos entender, esa gracia, esa fuerza de Dios que llega a nosotros, pero que siempre es para hacer el bien. El trabajo, entonces, tiene que abrirse a todos los demás. El trabajo nos tiene que ayudar también a nosotros a dignificarnos como tal. Pero como les decía, quien no trabaja, que no coma, dice Pablo, se refiere también a ese empeño continuo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No podemos estar esperando todo desde arriba. Diga, tú y gañande, entonces la ñanoina, toumi que se, guana, va para meta se, andei con baere ya po, amba echareme veía lleva. Ese aspecto del trabajo es importante. Posiblemente el trasfondo, ¿verdad?, en esta comunidad es que algunos se metían en todo, pero sin embargo no estaban produciendo nada. Entonces no estaban haciendo nada, pero sobre todo no simplemente, como decíamos, en un trabajo cocuepeguá o lo que sea, otro estilo de trabajo, sino que un trabajo que le comprometa a él con las personas dentro de la misma comunidad. O sea, la clase de trabajo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y con qué intención lo hacemos. Ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos, nos dice primero Pablo. La imitación, ¿en qué forma tenemos que hacerlo? ¿Qué es lo que Dios nos pide y cómo vamos a imitarlo tanto a Pablo como a esos primeros cristianos, a esa primera comunidad? No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No fuimos nunca holgazanes. No es que nosotros, orecoro, pistala, ore molde, pepe ya po, pepe pemba a po, pepe pendiri, ayu pepe hina, ahora la hora oficina y entero mañana, coape, aro aro mañana. No. Pablo podemos decir que es uno de los primeros que se mete. Pablo es uno de los primeros que trabaja. Pablo es uno de los primeros ejemplos para nosotros de un trabajo incansable, de un trabajo que se mete, de un trabajo que ofrece a los demás con mucha generosidad, incluso con la propia vida, ¿verdad?, como sabemos. Y después dice Pablo, no pedimos a nadie un pan sin haberlo trabajado. No pedimos a nadie un pan sin haberlo trabajado. Es decir, yo voy a trabajar también manualmente y eso mismo yo quiero que ustedes me lo computen, ¿verdad? Para demostrar y para que yo, acercándome también al aspecto bien comunitario, bien del participar, del compartir el pan de cada día, también yo pueda aportar algo. Porque Peala Pablo dice añade, no es que yo soy un vividor, no es que yo vengo aquí para aprovecharme de ustedes, sino que yo también he trabajado y sigo trabajando y quiero poner eso mismo al servicio de los demás. Sin haberlo ganado, decía, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Tampoco queremos ser una carga para ninguno de ustedes. Es decir, si nos ganamos el pan es porque nosotros hemos trabajado. No es que solamente el otro está trabajando, el otro está haciendo y yo tengo que recibir todo gratis. Y no es que no tuviéramos derecho. Este también es otro elemento importante. Porque dice, nosotros estamos evangelizando, nosotros estamos haciendo algo, nosotros estamos trabajando por el reino de Dios. Entonces por eso dice, no es que también esto que estamos haciendo no tuviéramos derecho a ese trabajo, a imitar. Entonces, ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada.
A esto les recomiendo y aconsejamos por el Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. Esa partecita como finaliza, dice, ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar. Y esto existe y puede existir en cualquier comunidad cristiana, en cualquier comunidad humana, donde hay algunos, ¿verdad?, que se ponen, que en realidad no están haciendo gran cosa, pero sin embargo como que están también explotando a la misma gente. Aquí dice que cada uno tiene que trabajar, pero tiene que trabajar dentro de la dignidad y buscando el bien de la comunidad. Estos de ustedes que viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada, muy atareados en no hacer nada. Es bastante irónico, ¿verdad, Pablito, ¿verdad?, porque pone aquí con fuerza. Pablo le quiere hacer sentir a su comunidad que nosotros somos cristianos, nos preocupamos de la evangelización, pero cada uno también tiene que poner lo suyo, tiene que poner ese empeño, tiene que hacer crecer esta misma comunidad. A esto les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y se ganen el pan. Pidamos esta gracia hoy, en este día en que estamos reflexionando, 2 Tesalonicenses del 3, del 7 al 12. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en este 33º domingo del tiempo ordinario. Huayté, imagina, o Papotaité, imagina, lleva la Ñande año litúrgico. Y después vamos a concluir ciertamente con la fiesta de Cristo Rey, cómo termina el año litúrgico. Fíjense, queridos amigos, queridos hermanos, aquí leemos hoy el Evangelio de Lucas 21, 5, 19. ¿Qué nos dice este Evangelio? A unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, Jesús les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal de que está para suceder? Respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos. En diversas regiones habrá hambre y peste. En el cielo señales grandes y terribles. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas en mi nombre, a las cárceles. Los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre. Y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un solo pelo de su cabeza. Gracias a la perseverancia, a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, recordemos entonces que en esta lectura tan interesante de San Lucas nos vuelve a aparecer la cuestión del templo, ¿verdad? Tan hermosa, dice ahí, al mirar las piedras del templo. Recordemos que el templo de Jerusalén era símbolo de identidad de los judíos, representaba todo, el símbolo, el centro, ese lugar donde Dios se iba a revelar, Jerusalén. El primer templo había sido construido por Salomón y había sido destruido por Nabucodonosor en el 586, y también fue reconstruido en el 515 a.C., al regreso del exilio, para restaurar la gloria de Dios en medio de su pueblo. Luego Herodes el Grande lo arregló y amplió durante su reino, y es ese templo magnífico que los discípulos contemplaban arrobados. Están en el monte Sinaí, mira y dice: qué hermoso ese templo que se está levantando. Y Jesús le dice que aquella obra de arte va a ser destruida completamente. Al ser preguntado sobre el cuándo, Jesús solo indica una serie de acontecimientos más bien apocalípticos: guerras, revueltas, hambre, peste, desastres naturales. Entonces sobre eso se está hablando, ¿verdad? Ahora, nosotros también hoy en día estamos asistiendo, ¿verdad?, a estos acontecimientos debido al cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? O sea, casi como un cambio de la misma naturaleza. Cada vez tenemos más inundaciones, sequía en muchas partes, ¿verdad? Y las naciones poderosas se sienten con el derecho de provocar guerras fratricidas en varias partes de la tierra. En fin, hay muchos elementos que aquí uno puede ir mirando, ¿verdad?, cómo el Señor presenta nuestra situación ya final de este mundo, ya final de este mundo. Lo que quiere hacer el Señor es apuntarnos hacia un compromiso serio. Es decir, el compromiso serio
será el buscar soluciones concretas para nuestra vida eclesial, para nuestra vida de parroquia, para nuestra vida de capilla. El texto del Evangelio contiene una advertencia. Seguir a Jesús, el verdadero Mesías, es una opción muy peligrosa, pues es ir a contramano de la sociedad actual. Servir a Jesús y al mismo tiempo estar al servicio de los valores de esta sociedad. Consumista y excluyente. Consumista y excluyente. El seguimiento de Jesús es un camino que nos puede llevar a la persecución e incluso al martirio. Aquí se nos pone entonces y se nos aclara muy bien que todo esto, el seguir a Jesús, el adherirse a Jesús, nos puede llevar a los errores incondicionales. Condicionales quiere decir el mismo ser, ¿verdad? Eso incondicional, lo mismo que se presenta como esa fuerza, esa piedra que nosotros no podemos absolutamente dejar de lado. Creemos en eso. Van a poner en contra de nosotros, todos se van a poner en contra de nosotros porque nosotros nos afirmamos en esa altura, en ese cerro, en esa montaña, es la gracia del Señor. Van a poner en contra de nosotros. Las pequeñas comunidades que buscan cambiar la situación hacia una sociedad más justa y más humana sufren persecuciones hasta sus propios familiares y amigos. Este es el otro elemento, que en la medida en que estos cristianos van cambiando, van creciendo, se van comprometiendo más con Jesús, ciertamente que después también vienen las persecuciones. Sufren persecución hasta sus propios familiares. Ante esta situación Jesús nos dice que no tenemos miedo, pues no estamos con el mismo. ¿Por qué? Y porque según las palabras del profeta Malaquías, a los que respetan su nombre los alumbrará el sol de justicia. Al que respeta el nombre de Dios, es decir, se pone en sintonía con el Señor, por lo tanto a ellos les alumbrará el sol de la justicia. Es una exhortación a la perseverancia y a la confianza. Perseverancia y confianza. Perseverancia y confianza. Y puesta, ¿verdad? Ahí entonces para ser perseverante. Incondicionales van a ponerse en contra de nosotros, decíamos. Las pequeñas comunidades buscan cambiar la situación hacia una sociedad más justa y más fuerte, que sufren persecución. Ante esta situación, queridos amigos, queridos hermanos, Jesús nos dice que no tengamos miedo, pues no estamos solos, Él mismo es nuestro Señor y defensor. Y según las palabras del profeta Malaquías, a los que respetan su nombre los alumbrará el sol de la justicia. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos terminando esta segunda, mejor dicho, la tercera lectura, que es el Evangelio que el Señor nos ofrece y nos invita también a nosotros ponerla en práctica, a vivirlo en profundidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y
para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estos niños se saltaron el protocolo para saludar a Francisco. Son hijos de antiguos alumnos de la Libera Università Maria Santissima Assunta de Roma. Francisco los recibió junto a toda la comunidad universitaria para celebrar los 80 años de su fundación. El aula Pablo VI estaba llena de personas. El Papa recordó el papel de la universidad en la sociedad. Les dijo que implica no solo un compromiso formativo, sino educativo que parte de la persona y llega a la persona. Dovete impegnarvi anche come università in progetti di condivisione e di servizio agli ultimi per far crescere nella nostra città di Roma il senso di appartenenza ad una patria comune, lavorando con progetti anche piccoli che favoriscono l'incontro e la solidarietà, si recupera insieme un senso di fiducia nella vita. Francisco también les pidió que sean conscientes de su responsabilidad cultural y misionera en el mundo para que el hombre pueda profundizar en la verdad. Non dobbiamo avere timore di usare questa parola in uno spirito di dialogo sincero. Verità, libertà, bene. Su questa direttrice auspico che la vostra università sappia offrire una formazione in cui, trasversalmente al sapere curriculare, ci sia spazio per la formazione integrale della persona. Para culminar el encuentro, el Papa saludó a algunos enfermos que estaban en primera fila, en particular a esta chica a la que le dio un fuerte abrazo. Con esta audiencia con Francisco, la Libera Università Maria Santissima Assunta inicia su año académico 2019-2020, con la esperanza de poner en práctica las palabras del Papa y seguir siendo grandes formadores por largas generaciones. Líderes católicos, judíos y musulmanes se reúnen en el Vaticano con los gigantes de la tecnología para denunciar la facilidad con la que los niños y menores pueden acceder a material pornográfico o nocivo en Internet.
Durante un encuentro con el Papa han recordado que las consecuencias son desastrosas para cualquier persona, pero también para los niños. What has been done so far is not enough, because things are not going well, and they risk getting worse, because too many children whom we feel are our own are victims of violence, of abuse, of grievous harm to their bodies, their minds and their souls. En el encuentro ha participado el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro de Emiratos Árabes. Dijo que como los nuevos delitos superan fronteras y culturas, deben afrontarse con la colaboración de todas las comunidades y religiones. También ha participado la reina Silvia de Suecia con gran sensibilidad para esta delicada situación. La clave del encuentro es garantizar que los menores puedan crecer de un modo sereno y que no sean objeto de delitos ni de malas influencias en Internet. Francisco ha recordado que para conseguirlo no bastan medidas educativas y legislativas y que es imprescindible el compromiso de los gigantes de la tecnología, como Google, Apple o Facebook. È ormai evidente che esse non possono considerarsi completamente estranee all'uso degli strumenti che mettono nelle mani dei loro clienti. Esse sono non solo tenute a rispettare le leggi, ma anche a preoccuparsi delle direzioni in cui si muove lo sviluppo tecnologico e sociale da loro promosso e provocato. Un modo de proteger a los menores es que las páginas para adultos verifiquen que quien entra es mayor de edad. Ed incoraggiare l'impegno dei legislatori perché le imprese che permettono la navigazione tramite dispositivi mobili siano obbligati a verificare l'età dei loro clienti, in modo da poter inibire ai minori l'accesso ai siti pornografici. El Papa Francisco también ha propuesto un nuevo campo de investigación, la algorética, o sea, diseñar algoritmos éticamente responsables que borren fotografías o contenidos ilegales y dañinos. Tras el encuentro, el Papa saludó a todos los participantes. Se reunirán en Roma 2 días. Quién sabe si cuando regresen a casa el mundo virtual será un lugar más seguro para todos y sobre todo para los niños. Saludos, padre. En la Biblia, ¿qué significado tiene el trabajo? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y en este segmento queremos responder a las preguntas que hacen ustedes. Recuerden que ahí están los números telefónicos a los que ustedes pueden llamar y pueden preguntar, ¿verdad? Y nosotros así en este segmento procuramos ir respondiendo a las inquietudes, a las dudas, a las preguntas que tienen ustedes. Hoy queremos responder a este tema tan interesante que es sobre el trabajo. ¿Cuál es verdaderamente entonces la función o qué significa el trabajo? Si aparece el tema trabajo dentro de la Biblia. Y podemos decir que sí, así ya directamente y rotundamente, ¿verdad? Y prácticamente la Biblia está llena de esta palabrita, la palabra trabajo. Al hombre se le da un trabajo, siempre Dios también trabaja. Y en fin, hay elementos que nos hacen recordar esta acción tanto de parte de Dios como de parte del hombre. Por todas partes de la Biblia está el hombre dado al trabajo, el primer elemento que nos recuerda entonces la misma Biblia. No obstante, por ser este trabajo de artesano o de pequeño cultivador, muy diferente del trabajo intensivo y organizado que evocan en nosotros las visiones modernas del trabajo, ciertamente. Pero siempre tenemos también en la Biblia esto del trabajo. No era una forma así organizada, ciertamente, como nosotros hoy podemos tener y podemos hablar del trabajo como tal. Aquí del aspecto artesano más bien. Nos sentimos inclinados entonces a creer que la Escritura, o sea que la Biblia tal vez ignora el trabajo o que conoce mal el trabajo, si es que vamos a tomarlo de esta manera.
Pero sabemos bien que no es así, ¿verdad? Porque enseguida encontramos el término trabajo, que luego también va evolucionando de acuerdo a las culturas y de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las políticas también, podemos decir que se da al trabajo. Y como por otra parte apenas sí comporta juicios de principio sobre el valor y el significado del trabajo. Este es otro punto también importante que aparece en la Biblia. ¿Qué valor se le da al trabajo? ¿Qué valor se le da al trabajo? Pero no solamente qué valor se le da al trabajo, sino que también el significado que se le da al trabajo. El por qué el hombre trabaja, el para qué el hombre trabaja, que es importante dentro de una teología bíblica, lo que nos presenta, lo que nos dice y lo que nos quiere enseñar. Nos vemos a veces tentados también a aislar en nuestra fantasía o cual fórmula tomada al azar por utilizarla en apoyo de nuestras propias tesis, el trabajo como tal. Si la Biblia no responde a todas nuestras cuestiones, sin embargo, tomada en su totalidad, nos introduce en la realidad del trabajo, del valor del trabajo, de su fatiga y de su redención. Estos elementos que serán cruciales sobre todo en la Biblia. El valor, el hecho de la fatiga que produce el trabajo y también del valor redentivo del trabajo. Veremos poco a poco. Entonces, el primero, veamos el valor del trabajo. Y este es el mandamiento del Señor. Es lo primero que el Señor le da como un mandamiento al hombre con su propia creación, al inicio. Interesante. Entonces tenemos que entender el valor, ¿verdad?, que se le da a este. Pese al prejuicio corriente, el trabajo no viene del pecado. Claro, porque la gente siempre toma simplemente desde el capítulo 3. Trabajarás y ganarás con el sudor de tu frente, le dice, ¿verdad?, después del pecado de Adán y Eva en el capítulo 3. Antes de la caída, tomó Yahvé al hombre y lo estableció en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Es decir, que si lo tenía que cultivar y guardar ya, y estamos recién en el Génesis 2.15, estamos entonces mucho antes que el capítulo 3, ¿verdad? Y ahí ya en ese momento dice que Dios en la creación cultiva y le da después el huerto de Edén. ¿Para qué? Y justamente para que lo trabajara y lo guardara. Ahora, si nosotros miramos el Decálogo, encontramos que en este Decálogo, los 10 mandamientos, se describe el sábado, lo hace a final de 6 días, al final de 6 días, el Shabbat. Esta semana de trabajo recuerda los 6 días que empleó Dios para crear el universo, y así se subraya que Dios, al formar al hombre a su imagen, quiso asociarlo a su designio, que después de haber puesto en orden el universo, lo entregó en manos del hombre, dando a éste el poder de ocupar la tierra y de someterla. Interesante entonces esta reflexión que nos tiene que hacer pensar sobre el trabajo. Para ganar con el sudor de tu frente, dice después, pero en Génesis 3 recién. Y ahí generalmente nosotros lo tomamos como castigo, ya. Pero goave, Génesis incluso 1.26, ¿verdad?, forma al hombre a su imagen y semejanza. Pero después entonces, al decir que es imagen y semejanza, ya nos está diciendo, si Dios descansó el séptimo día, hice los otros días, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Yom Shishi, el sexto día, ahí en que crea al hombre, ¿verdad? Y entonces el séptimo, ¿qué hace? Descansa. Pero si le crea al hombre a su imagen, quiere decir que el hombre tiene todas las características, ¿verdad?, las características de Dios. El hombre tiene que hacer o tiene que vivir, tiene que poner en práctica las mismas características de Dios. Por otra parte, cada uno en su oficio sostiene en la creación. En Eclesiásticos, o Eclesiástico, mejor dicho, 38-34, en la traducción de la Biblia dice, así no tiene nada de extraño que la acción del Creador se describa fácilmente con gestos de obrero. Qué lindo también esto. Entonces, cuando se está hablando de que Dios crea el mundo, se está hablando con un gesto del obrero. Se está hablando con el gesto de Dios que está creando, que está trabajando. El trabajo entonces ya comienza con el trabajo de Dios. Esta pregunta que está haciendo, si tiene ese valor, ¿cuál es el valor del trabajo? ¿Aparece o no aparece en la Biblia? Y sí,
Dios mismo entonces aparece aquí como el primer trabajador. Dios mismo el que toma esa arcilla, lo va modelando y desde ahí va creando al hombre. ¿Verdad? Para darle esa vida como entendemos nosotros. Así no tiene nada de extraño, decíamos, que la acción del Creador se describa con el gesto del obrero, modelando al hombre, fabricando el cielo con sus dedos y fijando las estrellas en su puesto. Viceversa también en forma, ¿verdad?, diversa, el gran himno que celebra al Dios Creador pinta al hombre por la mañana saliendo para su faena y hacer su trabajo hasta la tarde. Hacer su trabajo hasta la tarde. Miremos un poco porque me parece que es muy interesante ahí cuando nosotros estamos hablando justamente del trabajo como tal. El Salmo 104 nos va a hablar de la gloria de la creación. Y cuando te habla de la gloria de la creación, te está presentando al Dios creador y al hombre también como imagen suya que tiene que continuar con ese trabajo. Haces brillar el sol y se retiran, van a echarse en sus guaridas. Entonces sale el hombre a trabajar, a cumplir su jornada hasta la tarde. Sale el hombre a trabajar, a cumplir su jornada hasta la tarde. Este trabajo del hombre es la expansión de la creación de Dios en el cumplimiento de su voluntad. Qué lindo, y esto hay que subrayar. Es la expansión del trabajo del hombre. Este trabajo del hombre es la expansión de la creación de Dios. ¿Por qué es la expansión de la creación de Dios? Y porque justamente entonces, cuando Dios le da todo el poder al hombre de continuar creando, justamente pone todo en sus manos, la acción suya. Es decir, que el hombre ahora, desde ahora nosotros somos co-creadores. Seguimos creando, seguimos haciendo aquella función que Dios mismo pone en nuestras manos. La función suya, evidentemente, ¿verdad? Un segundo elemento que tenemos que mirar es sobre el valor, así como el primero, el mandamiento del Creador, el segundo, el valor natural del trabajo. Tiene un valor natural, porque nosotros decíamos que normalmente ñandeña maña desde capítulo 3 del Génesis como ese castigo, porque entonces desde ahora vas a tener que luchar, vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y entonces casi como que decimos que el trabajo es algo maldito, algo negativo, es mejor vivir. Entonces ya lo mitad, se andan para apoyo, pero se hace rico. Entonces amondá, viste que hay elementos inconscientes incluso que trabajan en nosotros y que nos hacen actuar de una o de otra manera. ¿Cuál es el valor natural del trabajo? Esta auténtica voluntad de Dios no se expresa en ninguna parte entre los mandamientos de la alianza, ni en los del decálogo, ni en los del evangelio, lo cual no es sorprendente, sino más bien es normal. El trabajo es una ley de la condición humana, se impone a todo hombre, es una ley natural para el hombre que se nos impone. O sea, que va a potente hoy. El que no trabaja, que tampoco coma, de verdad. En una partecita, San Pablo también, hoy tipaiteñan de Ari. Y aquí también se nos está diciendo que es una condición humana. Es una condición humana, impuesta, ¿verdad?, a todo hombre, antes de que se sienta llamado a la salvación de Dios. De ahí proviene que muchas reacciones de la Biblia frente al trabajo producen sencillamente el juicio de una conciencia sana, recta, y figuran en los escritos de los sabios, deliberadamente atentos a hacer que la religión de Israel saque partido de lo mejor que la experiencia moral de la humanidad. Queridos amigos, miremos entonces este aspecto, ¿verdad? Todo lo que proviene, que muchas reacciones de la Biblia frente al trabajo traducen sencillamente el juicio de una conciencia sana y recta. Es una conciencia sana y recta. Eso es lo que se traduce entonces. El trabajo de por sí es la conducta del hombre, tiene que ser la conducta del hombre, ¿verdad? Una forma sana y recta. Y figura en los escritos de los sabios, el trabajo como un elemento de sanidad del hombre,
Y al mismo tiempo nosotros del aspecto religioso podemos decir de santidad para el hombre, el trabajo como tal, el que trabaja. Bueno, la Biblia es severa con la ociosidad. Y dice luego, el ocio es el padre de todos los vicios, ¿verdad? La Biblia lo va bajando, le baja la caña, le dice, no que lleguete hoy. El perezoso no tiene que comer, se expone a morir de hambre. Nada hay como el hambre para estimular el trabajo. Nada hay. Entonces, en este sentido, que le pueda estimular al sentido del trabajo, ¿verdad? Nada. Prácticamente es el argumento, ¿verdad?, para mostrar de cierta manera la aberración a los que se niegan a trabajar. La Biblia te dice siempre, en todo momento, que no coman tampoco, dice, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 3:10, ahí está lo de Pablo. El que no trabaja, que tampoco coma, que no coma. La ociosidad, por lo tanto, es además una degradación. La ociosidad es considerada como una degradación. Se admira a la mujer siempre solícita, ¿viste?, hacendosa, trabajadora, que no come el pan de la ociosidad y se manoteja al perezoso. Y se moteja al perezoso. La puerta da vueltas sobre sus gones y el perezoso sobre su cama. El perezoso sobre su cama. O sea, no ya puede beber, ¿verdad? Sin embargo, el otro, la puerta de por sí sobre sus ganas. El perezoso solamente se queda en su cama, no va a poseer. Ya no es un hombre, es una pella de cieno, un puñado de estiércol que no se aparta de uno con asco, verdaderamente. El trabajo como tal. La Biblia, por el contrario, sabe apreciar el trabajo bien hecho, la habilidad y el empeño que pone en su labor el labrador, el becerro o el alfarero. Se llena de admiración ante los logros del arte, el palacio de Salomón y su trono sin rival en ningún reino, ¿verdad? O sea, por la grandeza, o sea, el trabajo puesto a disposición de la religión, en este caso el palacio de Salomón y su trono sin rival de ningún reino. Pero sobre todo el templo de Yahvé y sus maravillas. No tiene piedad para con la ceguera del fabricador de ídolos, pero respeta su habilidad y se indigna de que tantos esfuerzos se gasten sin provecho, que algo que es nada, entonces quede sin provecho, quede sin que pueda hacer crecer al hombre, porque en realidad el provecho más grande es aquel provecho que apunta al crecimiento del hombre como tal. Y bueno, seguiremos hablando también mucho más sobre este punto, sobre el punto del trabajo. Lo importante es que no miremos en una forma negativa, decíamos, así como podemos encontrar en el capítulo 3, ¿verdad?, del Génesis, como que el trabajo viene después del pecado como una imposición. Pero recordemos que el trabajo como tal ya lo tenemos en capítulo 1 del Génesis 26 con la misma creación, imagen de Dios, y que nosotros imitamos, hacemos lo que Dios hacía. Dios trabaja 6 días, entonces si somos imagen y semejanza, también nosotros trabajamos. Y por otra parte, decíamos en Génesis también, capítulo 2, versículo 15, en el cual se le pone, dice, al hombre como guardián, como el que cuida el paraíso, el jardín de Edén. Con eso está diciendo que Dios le está dando un trabajo al hombre, tiene que hacer algo para cuidar siempre de ese jardín, de ese mundo. Y así entonces nos estamos despidiendo, queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre ustedes en este domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.